Bien, empezamos. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Exil Domínguez. Ella es maestra en matemáticas y el día de hoy nos dará una plática sobre su carrera, que es matemáticas, y los enfoques que ella tiene. Exil, te doy la libertad para que nos platiques sobre esta gran carrera. Gracias, Emilio. Pues es un gustazo estar aquí. Yo estoy ahorita en Santiago de Chile, así que saludos desde Santiago de Chile y pues vamos a empezar. Dividí esta plática en dos partes. En la primera vamos a hablar primero de por qué a la gente no le gustan las matemáticas, por qué el 90% de las personas odian las matemáticas. Y después les voy a contar qué hace un matemático. Entonces, empecemos. Entonces, ¿por qué tantas personas odian las matemáticas? Yo creo que esa es una excelente pregunta y hay varias razones. El problema es multidimensional y eso es un chiste en matemáticas, pero bueno. Entonces, imaginen que cuando estaban en la primaria o en el kinder, tomaron una clase de arte y en esa clase de arte solo les enseñaron a pintar cercas. Entonces, no les enseñaron las grandes obras de arte, solo les enseñaron a pintar cercas. ¿Con esto estarían o comentarían que son amantes del arte? Yo creo que no. Y años después estarían con sus amigos y les dirían, no, de verdad odié el arte en la escuela. Era muy malo en eso. Pero lo que realmente están diciendo es que eran malos pintando cercas. Entonces, igual con las matemáticas. La gente dice, era tan malo en matemáticas que las odiaba. Pero de nuevo, lo que en realidad están diciendo es, era muy malo pintando cercas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que la gente se dé cuenta de que las matemáticas son una increíble isla de conocimiento? Entonces, si queremos que los niños y niñas o futuros investigadores o profesionistas entiendan y aprecien la belleza de las matemáticas, tenemos que conectarlas con la vida diaria. Déjame. Bueno, aquí es la parte de que te enseñan a pintar solamente cercas, pero no te enseñaran todas estas grandes obras de arte. Entonces dirías, claro, odié arte. Entonces te decía, pongamos un ejemplo. Cuando tú buscas un libro en Amazon, pones en la parte del buscador el título que quieres y entonces inmediatamente Amazon te presenta una serie de recomendaciones. ¿De dónde saca Amazon estas recomendaciones? Mira, bien, hay sofisticados algoritmos que están detrás que realizan o que hacen como un análisis de las elecciones pasadas que tú has hecho, las cuales están relacionadas con otros usuarios y considera que tus preferencias y las de otros usuarios son similares. Toda esta información después la procesa y entonces te presenta estas recomendaciones. Si ustedes hacen el ejercicio de poner otro título que les interese, las recomendaciones que van a salir en Amazon van a ser completamente distintas a las que me salen a mí. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Yo no te estoy diciendo que esto sea una cosa buena necesariamente, pero creo que debemos estar conscientes de que estos algoritmos invaden nuestra vida y estos algoritmos están basados en matemáticas. De hecho, todas estas redes sociales a las que somos tan adictos, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, están basadas en algoritmos que tienen atrás matemáticas súper sofisticadas. Entonces, ustedes y yo afortunadamente vivimos en una casita y amamos nuestras casas, pero es necesario, o sea, el que vivamos en nuestras casas no significa que debemos saber cómo se pegan los ladrillos. Bueno, eso es correcto. Entonces,
¿Por qué las matemáticas son fundamentales para entender algunas tecnologías de nuestra vida diaria? ¿Y qué significa que debemos entenderlas e incluso apreciarlas? Entonces, esto es un buen punto. Es como cuando nos subimos a un avión. Nosotros sabemos que podemos volar, pero no tenemos la necesidad de conocerla ni entender la física del vuelo, ni dinámica de vuelo, ni nada de eso. Pero existe una diferencia. Para empezar, las matemáticas son parte de nuestra cultura, al igual que la literatura y el arte. Y para llevar una vida plena, debemos ser conscientes de esto. Pero también como las matemáticas se están convirtiendo en algo tan importante en nuestras vidas, existe una gran oportunidad para que las personas utilicen de manera incorrecta las matemáticas y para que además puedan manipularnos mediante el uso de matemáticas altamente sofisticadas. Y existen un montón de ejemplos de ello. Este señor, súper poderoso, que es el dueño de Facebook, utilizó algoritmos de matemáticas muy complejas para manipular la elección pasada y cambiar las preferencias de los estadounidenses a favor de este otro señor. Después se crearon teorías conspiratorias de que los rusos y no sé qué. Y como este tenemos un montón de ejemplos. Otro de ellos es la crisis financiera global. Entonces, ¿qué causó la crisis financiera global? La causó el mal uso de modelos matemáticos. Entonces, lo que podría pasar es que, o lo que pasó en ese entonces, es que altos ejecutivos de firmas financieras no entendían el modelo matemático que estaban utilizando. Entonces, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo en el cual un ejecutivo de Wall Street dijera, oh, no entiendo cómo funciona esto, pero mientras funcione, está bien? ¿O qué pasaría si en vez de esto el ejecutivo dijera, de acuerdo, cuéntame más acerca de esto, quiero saber cómo funciona este modelo? Hay una cita de este señor que fue un gran matemático llamado George Cantor que dice, la esencia de las matemáticas radica en la libertad. Y yo le añadiría, donde no hay matemáticas, no existe la libertad. Es así que las matemáticas son esenciales para nuestra libertad. Y ahora está muy de moda. ¿Qué está pasando con esta cosa que nos tiene a todos encerraditos? Al menos acá así es, de que está tan de moda, que es el COVID. En el momento en el que esto es un problema y se aplican las matemáticas para resolverlo, para encontrar la vacuna, para trazar los contagios, para decir cuánta gente se ha enfermado, cuántas personas no, entonces nos devolverán nuestra libertad. Así es que las matemáticas nos sirven para el funcionamiento de un montón de cosas. Otro ejemplo es, por ejemplo, esto de la democracia en Estados Unidos. El que te permita tener la libertad de elegir a quién quieres como presidente y no que te manipulen a través de redes sociales para cambiar tu manera de ver las cosas. Bueno, entonces no es que se trate de entender cómo funcionan algunas cosas, las cuales no necesitas saber porque dices, bueno, ¿a quién le importa? Mientras funcione, pues está bien. Pero yo creo que nuestra ignorancia puede ser usada en nuestra contra y puede ser usada por la gente que tiene el poder y no solamente los grandes del poder, sino desde tus maestros, tus profesores, tus padres. Entonces, para ser un ciudadano de este gran mundo, tenemos que ser más conscientes de las matemáticas. Tenemos que conocer y apreciar su poder tanto para hacer el bien como para hacer el mal. El mundo del arte nos dice que debemos apreciar más el arte. Los psicólogos nos dicen que la psicología es lo máximo, los biólogos que hay que entender y apreciar la maravilla de la biología. Pero entonces, ¿por qué los matemáticos dicen que debemos poner a las matemáticas por encima de todas las demás? Bueno, mi respuesta en este sentido va a ser un poco parcial, porque yo soy matemático. Entonces, pero voy a tratar de darte una justificación. Entonces, te diría, por ejemplo,
regresemos al arte. Cuando las personas quieren saber sobre arte o quieren ver arte, ya sea porque el profesor de historia te va a poner un punto más si vas al museo, entonces la gente sabe dónde está el arte, sabe que el arte está en los museos, que existen los museos. Entonces sabemos que uno va allí y aunque no todos van a prestar atención, sino van a copiar nada más el papelito, se está ahí, lo importante es que las personas saben que el arte está ahí. Entonces, si uno le menciona a cualquier persona en la calle la palabra arte, no van a pensar en pintar cercas, para nada. Ellos van a pensar en Van Gogh, en Picasso, en Leonardo da Vinci y así. Entonces, al menos saben que si en algún momento les interesa, pueden encontrar el arte en un lugar que son los museos. O ya de plano, si los tienen en cuarentena, pueden buscar en internet. ¿Saben cómo buscar arte en internet? En el caso de las matemáticas, la gente ni siquiera sabe cuáles son las obras maestras de los grandes matemáticos. Así como saben cuáles son las obras maestras de los grandes artistas. Por supuesto, el arte es importantísimo. Nos habla de nuestras emociones, del mundo, de lo que somos como seres humanos. Pero de cierta manera, nosotros podemos sobrevivir sin arte. Aquí me van a colgar los artistas, pero es real. Lo que no puede pasar es que no podemos sobrevivir sin matemáticas. Todo, absolutamente todo, está basado en matemáticas. De hecho, las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Entonces, ¿de quién es la culpa que las odiemos tanto? Entonces, tratemos de repartir culpas. ¿Será de los profesores que en la primaria y en la secundaria solo te enseñaron a pintar cercas en vez de mostrarte un Picasso? Bueno, yo diría principalmente aquí que la culpa es mía y de mis colegas matemáticos. ¿Por qué? Porque los matemáticos profesionales no hacemos lo suficiente para exponer estas ideas al público de una manera accesible. Muchas veces ni siquiera somos capaces de idear una buena manera de comunicar o de hacer metáforas y analogías que le permitan a la gente entender qué hace un matemático. Y es así como la ciencia debería de comunicarse. Esto nos lleva a algo que la gente ya conoce. Yo siento que otros científicos están haciendo un trabajo mejor. Los físicos hablan de sistemas solares, galaxias, viajes al espacio. Los biólogos de partículas, moléculas, virus, vacunas. Y estos conceptos no son más complicados que los que hacemos en las matemáticas modernas. Pero ¿qué sucede? Con el ADN, los virus, las estrellas, lo que pasa es que estos conceptos son parte de nuestro discurso cultural y las matemáticas no. Entonces, en parte, porque no estamos haciendo lo suficiente para divulgarlos, para contarles qué hacen los matemáticos. Y yo creo que eso es que no estamos haciendo lo suficiente. Ahora, no puedo culpar a los profesores porque sabemos que a menudo están en una situación precaria, poco envidiable, una posición en la que tienen mucha sobrecarga de trabajo, muchos estudiantes, están mal pagados. Y acuérdense, los profesores también son producto de este mismo sistema educativo que falla, que no está bien. Entonces yo creo que la solución sería, primero, invitar a más matemáticos, a más matemáticas, a conocer, a salir, a invitar a otras personas a conocer este gran secreto. Porque parece un secreto, parece que las matemáticas fuera un secreto que solo se le revela a una élite especial. Esos dibujitos de esas personas que están aquí, ellos sí son la élite de élite, premios muy importantes, un comercial. En matemáticas no existe el premio Nobel, pero existen otras distinciones muy importantes como el premio Abel, la medalla Fields, y ellos son ganadores de estos premios. Así que sí existe una élite en matemáticas, pero no es que las matemáticas se le van a revelar a los ñoños o a ese grupito. No es así. Yo creo que todo mundo tiene la habilidad de ser matemático. Y quiero que todo mundo
al menos les queda esta sensación después de esta charla, que todo el mundo puede entender que allá afuera, bueno, antes, que allá afuera hay un mundo súper bonito en el que pueden apreciar la belleza y el poder incomparable de las matemáticas. Entonces, la idea de esta charla es transmitirle este tipo de ideas, pero sobre todo motivarlos a que entiendan que las matemáticas se pueden conectar con el mundo real. ¿Y por qué no ha pasado esto? ¿Por qué suena súper sencilla la solución y el problema? Bueno, no ha pasado porque yo me hago la misma pregunta, pero creo que es como una conspiración, de verdad. Es como si existiera un sistema de espejos que fueron creados ahí para ponernos y distorsionar la realidad y que no nos permiten a la mayoría de las personas ver que allá afuera hay un montón de cosas que no conocemos. Entonces, uno podría pensar, pero todavía quedan cosas por descubrir. Claro, a estas alturas de la modernidad, quizás ya no podemos descubrir un continente o ir a ser los primeros humanos en pisar la luna. Eso puede ser. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay un mundo hermoso allá afuera y que no tienes ni siquiera que viajar para encontrarlo? Una de las cualidades de ser matemático, o una de las mejores cosas, es que como matemático solo necesitas papel y lápiz para hacer matemáticas. Entonces está al alcance de tus dedos. Así es que, ¿no les gustaría ir y averiguar un poco más acerca de este mundo? Entonces, si lo haces de la manera correcta, vas a tener después a tus estudiantes encantados con la clase de matemáticas en vez de huir de ella. Así es que, bueno, espero que sea un poquito de motivación para que queramos entender qué pasa con las matemáticas y quitar esa ironía de que a pesar de que puedes hacer cosas grandiosas con ellas, la gente sigue teniéndoles miedo. Ahora, ya te dije más o menos por qué la gente no le gusta. Ahora hablé de un término que es ser un matemático profesional. ¿Cómo te conviertes en matemático profesional? ¿O cómo te conviertes primero en matemático? Entonces, como varios aquí o en esta charla, uno estudia, esto es como todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, cuando estudias en la primaria y la secundaria, te adueñas de un poquito. Entonces, yo estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, y ya tienes otro poquito de conocimiento. Y decidí que no tenía o que no había aprendido suficientes matemáticas, así que hice una maestría. Bueno, algunas personas aquí lo que está pasando es que cuando haces la preparatoria, sale como un chipotito porque aprendes un poquito más sobre una cosa, estos bachilleratos especializados. En mi caso fue contabilidad. Entonces, aprendes un poquito más. Luego haces la maestría y entonces tienes que escribir una tesina o empezar a investigar sobre un tema particular. Así que estás aprendiendo un poco más. Empiezas a leer toda la información y esa información se acumula de un tema en específico en cosas que se llaman papers o artículos. Y empiezas a aprender eso, porque ya la información no está en libros. Es información tan especializada que se encuentra en artículos. Entonces haces un doctorado y llegas a la frontera. La idea de hacer un doctorado es llegar a la frontera del conocimiento sobre un tema en específico, es decir, aprender todo lo que existe en el mundo sobre eso y después hacer tu aportación. Y bueno, esto se ve así. En la vida real, cuando haces un doctorado es gigante porque te cambia la vida, te cambia la manera de ver las cosas. Y aunque si lo comparamos con el conocimiento de la humanidad, pues es chiquitito, para ti es un gran logro. Una vez que obtienes el grado de doctor, o más bien, solamente se obtiene el grado de doctor si en matemáticas generas nuevo conocimiento, o al menos esa es la regla. Entonces ya creaste algo nuevo. Entonces, bueno, ser un matemático hasta ahorita suena todavía como algo misterioso. Si a mí me hubieran preguntado
cuando era joven o adolescente, oye, ¿realmente qué hace un matemático todo el día? Yo no tendría la respuesta. Y muchas personas creen que los matemáticos están ahí solo contando grandes cantidades. Y es bien chistoso porque cuando le cuentas a alguien, soy matemático, te pregunta, oye, ¿cuánto es 2.834 millones entre 5.000? No, los matemáticos, porque eso es lo que te enseñan a pintar cercas y te enseñan solamente a calcular. Las matemáticas que ustedes ven hasta la universidad es hacer calculitos, hacer la fórmula y un cálculo. La fórmula y un cálculo. Fórmulas más complicadas, cálculos más complicados, pero no, eso es todo, es pintar cerquitas. Entonces, no, los matemáticos no están allí sentados en un rincón haciendo cuentas con números grandísimos. Eso no es cierto. Entonces, y es muy triste que la gente no sabe qué hace un matemático. Hay algunas cosas interesantes para decir sobre esto. Esta parte de la plática la llamé rompecabezas matemáticos sin resolver. Y la llamé así por un par de razones. Ya les conté que yo soy matemático y una cosa que muchos de nosotros tenemos en común es que nosotros realmente nos gusta resolver rompecabezas. Sí, los rompecabezas comunes que se pusieron tan de moda ahora en cuarentena, esos rompecabezas. Y nos gusta hacerlo entre amigos. Yo creo que no es coincidencia que quienes estamos interesados en las matemáticas disfrutemos de hacer rompecabezas. Es algo que nos acerca, aparte de que es un gran pasatiempo, es algo que nos acerca a la idea de encontrar respuestas, de solucionar algo, de estar atrapado ahí horas y horas hasta que encuentras la pieza que falta. Entonces, otra técnica que haces cuando resuelves rompecabezas es que separas en rompecabezas más chiquitos o usas cosas que ya sabes, como separar en colores, y así encuentras la solución. Esto es súper similar a lo que hace o al proceso mental que realiza un matemático. También podemos encontrar analogías en que cuando estamos en la primaria, nosotros resolvemos rompecabezas más sencillitos. Estos rompecabezas de 10 piezas. Pero cuando estamos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, da la sensación como si las matemáticas ya se hubieran hecho todas, como que no hubiera más que hacer. Y eso es porque las matemáticas que nos enseñan hasta la universidad e incluso en algunas carreras son matemáticas que se hicieron hace muchos cientos de años. Son como matemáticas viejitas. Y donde, vean, estas matemáticas viejitas solo parecen fórmulas y cálculos. Fórmulas y cálculos. Pero si uno sigue estudiando matemáticas en la universidad, los rompecabezas se vuelven más interesantes. Esos rompecabezas ahora pueden ser, o puede ver que hay cosas que están conectadas unas con otras y se vuelven, cuando te vuelves un matemático profesional, esos rompecabezas pueden ser realmente complicados. Hay un regalo muy especial que se te da cuando te vuelves matemático y es el hecho de que tú puedes elegir el rompecabezas que quieres resolver. Entonces, en matemáticas existen diferentes áreas, no solamente es, creo que lo más avanzado que ves en la prepa es cálculo o probabilidad. Las matemáticas no se reducen a eso. Hay matemáticas, o las áreas de las matemáticas son muchísimas y tienen nombres muy bonitos, tan bonitos como interesantes. Hay algunos de los objetos que estudian una de ellas, como la geometría algebraica, trigonometría, geometría diferencial, geometría fractal, ecuaciones diferenciales, teoría de números, teoría de orden, teoría de grafos, lógica matemática, dinámica de fluidos, etcétera, etcétera. Mi favorita y a la que yo me dedico son los sistemas dinámicos, pero eso es material para otra charla. Entonces, hay muchísimo. Pero también podemos hacer una clasificación aquí muy importante. Podemos identificar a los matemáticos puros, que son todas aquellas personitas que escogieron un rompecabezas a resolver en estas áreas y lo hacen a través de herramientas lógicas y cosas muy abstractas. Y luego están los que se conocen como matemáticos aplicados, que son aquellos que usan
las cosas o las matemáticas puras para tratar de resolver problemas de la vida real o de la vida diaria. Entonces, usan lo que dice el matemático puro para resolver problemas. Y aquí está análisis numérico, optimización, matemáticas financieras, los actuarios. Bueno, claro, aquí faltan un montón. Entonces, como hay diferentes ramas en donde se estudian diferentes cosas, lo extraño aquí es que las personas, no sé por qué dijeron esto de la división del cerebro y así hacen la división de personas. Los que hacen música, arte, danza, ballet, están en un extremo. Y los que hacen ciencia están en otro. Y eso no es verdad. El instrumento o el ingrediente más importante para ser matemático es la creatividad. Entonces, las personas siguen pensando que esto es como separado, y no es verdad. Necesitas invertir muchísimo tiempo en tener ideas, formas nuevas e ingeniosas para hacer conexiones entre estas ideas, inventar cosas. El trabajo de un matemático, acuérdense, creo que todos o la gran mayoría vio la película esta de Una mente brillante, en el que lo que él hace es encontrar un patrón, pero no nada más encuentra un patrón en números de cómo se van repitiendo, sino que él trata de ver las conexiones de esos patrones, trata de entender la relación que tienen y sobre todo buscar la razón real de por qué están esas cosas ahí. Entonces, ¿qué haces? Como matemático descubres una idea y luego dices, esta idea es mía y la pones allá afuera para que todo el mundo la vea. Aquí está mi idea. El verdadero reto o el verdadero trabajo del matemático es que tienes que probarla. Y eso suena a como cuando estás en el colegio y dices, yo puedo saltar 2 metros y te contestan tus amigos, a ver, pruébalo. Igualito. Yo creo que la analogía más importante cuando uno, o la más exacta que yo he encontrado y lo que hace un matemático. Es exactamente eso. Es como la mejor descripción que yo he oído de lo que hace un matemático. Tienes una idea. Y lo primero que tienes que hacer es convencerte a ti mismo. Luego tienes que convencer a tus amigos. En este caso, tus amigos son tus colegas matemáticos, tu asesor. Hay que convencerlos también a ellos. Y después tienes que convencer a tus enemigos de lo que estás diciendo es verdad. ¿Quiénes son los enemigos en matemáticas y en la ciencia en general? Los enemigos se llaman editores. Y los editores son estos grandes genios o expertos en un área que son contratados por revistas de divulgación. Es ahí donde las grandes ideas de los matemáticos se ponen, en una revista de divulgación científica. Y para que tu trabajo o tu idea aparezca ahí, tienes que convencer a estos enemigos de que eso es cierto. Entonces, tienes que ver que sea plausible, que sea algo creíble, que lo que estás diciendo haga sentido, que todas las piezas encajen y que encajen bien juntas. Tienes que estar seguro de que checaste todos los casos posibles. Y sobre todo, tienes que estar súper seguro que esto definitivamente siempre va a ser verdad. Esencialmente lo que hacemos los matemáticos todo el día es probar o demostrar que las ideas que se nos ocurren, que la gente en matemáticas nos encanta ponerle nombres rimbombantes, y le pones conjetura cuando no sabes si es cierto. Proposición, que viene de proponer, cuando estás proponiendo una idea. Y así hay lema, corolario, y bueno, al final son solo ideas que se te ocurren, y lo más importante que tienes que hacer es probarlas. Una vez que tú probaste con las herramientas de estas matemáticas que eso es cierto, vas a obtener una cosa increíble que se llama teorema. Y esta es una palabra maravillosa. Y es una palabra que solo los matemáticos usan. Creo que no existe otra área donde usen teorema. Los físicos quizás, pero no sé si tanto como los matemáticos. Y es realmente una palabra maravillosa, porque las otras ciencias tienen teorías. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Pero eso solo es teórico. La diferencia con las teorías
es que los teoremas son definitivamente verdades. Siempre. Entonces, acuérdate, plausible, creíble, que checaste todos los casos y que siempre, siempre por toda la historia de la humanidad será verdad. Teorema. ¿Qué teoremas conocen? Les ha puesto doble sobre sencillo que el teorema que van a decir es el teorema de Pitágoras. El famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Fácil, tienes un triángulo rectángulo, rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y que si conoces cuánto miden dos lados o catetos, que se llaman catetos adyacentes, adyacentes porque están pegados al ángulo, puedes encontrar cuánto vale la hipotenusa o el lado más grande. ¿Ya viste? Nos encanta ponerle nombres rimbombantes. Cateto, hipotenusa. Y suena bonito. Entonces, otra cosa más sobre que para mí me parece maravilloso en las matemáticas es que una vez que tuviste una idea, ya convenciste a todos de que eso es cierto porque la demostraste, le pueden poner tu nombre. Hay teoremas que pueden llevar tu nombre. Hay toda una convención ahí de cuándo le pueden poner tu nombre, pero es maravilloso dejar un legado que se va a quedar ahí por la historia de la humanidad que tiene tu nombre. Y hay ejemplos. El teorema de Montel, el teorema de Fermat, el teorema de Euler y otros sobre de lo que tratan, como lo que quiera que signifique el mapeo de Riemann, fundamental del álgebra. ¿Y qué pasa con esos teoremas? Todos esos teoremas se van a una caja, como una caja de herramientas matemáticas, y lo bonito es que cualquier persona puede utilizarla. De hecho, hay teoremas que se utilizan para resolver modelos de cáncer, para llegar a la luna, para hacer algoritmos. El fundamental del álgebra, por ejemplo, se utiliza para estos algoritmos de Facebook. Y hay un montón de teoremas que la gente puede ir a, cualquier persona puede ir a la cajita de herramientas, sacar el teorema si le sirve y usarlo. Entonces, y claro, los matemáticos pueden seguir usando estas herramientas para seguir generando conocimiento nuevo. Ahora te voy a contar aquí en vivo y en directo más o menos cómo pensamos los matemáticos con un ejemplo. ¿Te acuerdas del teorema de Pitágoras? Bueno, tenemos el triángulo rectángulo, tenemos los catetos y esta expresión algebraica, que es una manera que te dice cómo hacer operaciones, que se eleva al cuadrado y suma el otro elevado al cuadrado y será igual al tercero al cuadrado, es el famoso teorema de Pitágoras. Esto aparte tiene una característica especial. Es un triángulo rectángulo perfecto. ¿Por qué? Porque sus lados son números enteros. No hay aquí un 3.5 o 4. Sí existen esos triángulos, pero estos los queremos perfectos. 3, 4, 5. Y aparte son consecutivos. Pero ya, solo queremos que las longitudes sean números enteros. Eso a grandes rasgos es que no tengan punto decimal. Entonces ya resolvimos un rompecabezas. Y el matemático dice, ¿y si hacemos de eso un rompecabezas más difícil? Y dice, bueno, ahora tengo un rectángulo y quiero saber cuánto mide la diagonal. Y uno dice, pero ya resolví el rompecabezas anterior. Y yo sé que un rectángulo está formado por dos triángulos rectángulos. Entonces, uso Pitágoras otra vez. Bien. Y como es la hipotenusa, ya sé cómo se calcula. Pero yo te digo, ok, pero quiero que sea un rectángulo perfecto. Y tú dices, claro, perfecto, porque sus lados y su diagonal son números enteros. Y hasta ahí vamos bien. Entonces dice el matemático, hagamos un rompecabezas más complicado. Y dice, perdón, rimbombantemente. Ahí se adelantó esto. Ponle dimensión. Entonces, ponle dimensión, lo único que hace es, ponle dimensión, suena súper bonito. Ponle volumen, ya no es un rectángulo, ahora es un ladrillo. Y como te dije que en matemáticas le pueden poner tu nombre, pues llamémoslo ladrillo de Euler. Ese Euler es un matemático alemán que tiene nombre de todo. Ecuación de Euler, número de Euler, método de Euler, teorema de Euler. Hay un montón de cosas que ha hecho. Entonces
Entonces llamémosle ladrillo de Euler. ¿Cuál es la característica de ese ladrillo o que es solamente un rectángulo con volumen? Es que sus diagonales de cada cara y sus lados, que están en rojo, tienen que ser números enteros. Y ese es el ladrillo, aquí está en inglés, el ladrillo de Euler. Entonces el matemático dice, ok, un rompecabezas más difícil. Entonces, esto se conoce como un problema sin resolver en matemáticas o un problema abierto, y es que no se ha encontrado un cuboide perfecto que además de que sus lados o aristas, que solamente es otra manera de decirle al lado, y sus diagonales sean enteras, como el de Euler, pero con una característica más, que la diagonal que va de esta esquina a la esquina contraria se llama diagonal espacial porque va adentro, y como tiene espacio porque le pusimos volumen, pues le ponemos diagonal espacial. Que esta también sea un número entero, no se ha demostrado que exista uno solo, y aún utilizando esas computadoras, al año 2020 no existe un ejemplo de un cuboide perfecto, y tampoco se ha demostrado que no existe. Entonces, si se les ocurre uno, por favor, escríbanme a mi correo y fama y gloria para toda la vida, en serio. Eso sería todo, muchísimas gracias. Y claro, también pueden escribirme para dudas, sugerencias, comentarios. Muchas gracias a Eunice por invitarme y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias, Ixil, muy padre tu plática de cómo son las matemáticas, ¿no? Me gustó mucho cómo lo desarrollaste y más que nada los ejemplos que ponías, ¿no? De que al final son herramientas, todos los teoremas, todos los resultados que se tienen en matemáticas son herramientas, ¿no? Y no solamente para ustedes los matemáticos, sino como bien mencionas, para las diferentes áreas, ¿no? Con física, en física, híjoles, necesitas bastantes matemáticas y los ingenieros, ¿no? Que recuerdo una vez en una clase de cálculo integral, en la licenciatura decía un profesor que nosotros los matemáticos ustedes los matemáticos, perdón, y los físicos, somos buenos para los teoremas, pero para las aplicaciones son buenos los ingenieros. Y ahí sí ni cómo ganarles. Muchas gracias por la plática. Gracias. Y te quería decir si tienes algún comentario para las niñas, para las chicas, para que se interesen por esta carrera, que no piensen que es una carrera solamente de niños, ¿no? O sea, es una carrera para todos. Hay grandes mujeres que, que también tienen resultados importantes. Y mencionabas tú la medalla Fields. A la fecha creo que nada más hay una mujer que la ha ganado, Miriam, si no me recuerdo. Sí. Ella. Sí, sí, ella es creo que es la única, ¿no? Que la ha ganado. Pero no quiere decir que las mujeres sean o seamos malas, ¿no? Para las matemáticas, sino al contrario, hay matemáticas muy buenas, como tú, es un claro ejemplo, y que no le tengan, o sea, a hombres y mujeres que no le tengan miedo a las matemáticas, porque como tú mencionas, el ejemplo que dabas, ¿no? O sea, porque alguien te puso a hacer una actividad y que no la pudiste hacer, pues no significa que no sea para ti. O sea, simplemente a lo mejor no fue el método, no fue el momento, pero no quiere decir que tú seas malo. Bueno, el comentario para las chicas que están pensando, que tienen esa duda de, yo puedo ser matemática, sí, y yo creo que la invitación es precisamente esa, hay que igualar la balanza. Es verdad que en la actualidad hay muchos más matemáticos que matemáticas, pero creo que la solución es esa, que conforme vayan pasando las nuevas generaciones, se sigue impulsando a las mujeres a que pueden ser, y pueden ser tan brillantes como ellas, que ya es un premio Nobel, y exactamente Miriam, que es una medalla Fields, y así como ellas hay un montón, hechos porque son como los de los premios, pero atrás hay un montón de mujeres, y yo creo que a mí lo que más me motivó fue eso, el ejemplo. A mí me encanta hacer esto porque es como un ejemplo de se puede,
también se puede vivir de esto, porque eso es otra cosa como, ah, pero es que, ¿de qué voy a vivir? No, se puede vivir de esto. Y aparte vas a conocer un montón de partes del mundo, o el simple hecho de que con tu imaginación vas a poder encontrar otro mundo, y la habilidad la tienen todos, particularmente las mujeres, sí, es verdad, que tenemos esa capacidad de resolver problemas, y es lo único que se necesita para ser matemático, tener esas ideas creativas. Y claro, se nos ha enseñado que la matemática es difícil, rara o que no sirve para nada, pero eso no es verdad. Es más como nos la han pintado a lo que es realmente. Pero todas, hacer matemáticas, sí. Sí, como bien mencionas, y me gustó mucho la plática, bueno, perdón, la parte que mencionabas de las aplicaciones, ¿no? Las matemáticas aplicadas, que a veces piensan la gente que nada más es teoría y ya nada más queda ahí en el papel, ¿no? O sea, todos los modelos, todos los trabajos que se hacen tienen una aplicación y en nuestra vida, ¿no? O sea, como mencionabas, el algoritmo que utiliza Facebook, que utilizan muchas compañías y hasta en los bancos, ¿no? O sea, hay físicos o, perdón, matemáticos que se van a los bancos, que van a hacer matemáticas financieras, que hacen modelos para predecir diferentes cosas, ¿no? Es verdad. Pues muchísimas gracias, Ipsi, Muchísimas por gracias. por la plática. Y estaba viendo si no había preguntas, pero creo que no. Te mandan saludos y agradecen muchísimo tu charla. Ha sido un gusto tenerte y esperemos que no sea la única charla y que ojalá Claro. otro día nos puedas acompañar. Bueno, Muchísimas claro que gracias. sí. Cuídate mucho. Chao, chao. Bueno, hasta luego a todos. Bye. Bueno, ya terminó la... Ah,